Jesucristo enseñó claramente que todo lo que hay en el corazón sale por la boca. Que si usted quiere conocer realmente a una persona, usted debe conocer, usted debe entender y debe prestar mucha atención a sus palabras, conocer sus motivaciones y saber qué es lo que tiene para decir. Y hoy, con el favor del Señor, lo que queremos hablar es cómo nosotros podemos, con sabiduría de Dios, librarnos de muchas conversaciones destructivas. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Todo lo que hay en el corazón de Dios, todo lo perfecto que es su palabra, descendió y por el Espíritu Santo se encarnó en una persona que es Jesús. Por eso cualquier persona que desee conocer a Dios tal cual Él es, lo que debe hacer es escuchar las palabras de Jesús. Pero vamos a ver rápidamente cómo algunas conversaciones no edifican, sino que se vuelven muy destructivas y se vuelven muy determinantes para el resto de la vida. Y vamos a hablar, para empezar, del ejemplo de Job. Ustedes recuerdan seguramente lo que sucedió en el libro de Job, donde se menciona que este hombre atravesó una cantidad de vicisitudes, las dificultades que cualquier persona pudo tener en la vida. Job las tuvo todas a la vez. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job, se menciona, entre otras cosas, que él perdió a sus hijos, que él perdió todas sus finanzas, que él perdió la buena fama que tenía, que él, después de ser una persona muy especial en el pueblo, después de que el enemigo vino y le cercenó uno por uno todos los bienes que él tenía en su vida y que Dios le había dado durante todo el transcurso de su trasegar de fe, porque él era una persona buena, dice la Biblia, era una persona recta, íntegra de corazón. Pero vino pues el diablo y destruyó todo lo que él tenía. Usted puede ver en el capítulo 1 y 2 mucho más claramente eso que le estoy contando. Pero vamos a hacer un recuento de las conversaciones que Job tuvo, porque en el momento de crisis, en el momento de dificultad, es muy importante saber con quién nos vamos a relacionar. Cuando usted tiene un problema en su hogar, cuando usted tiene un problema en sus finanzas, usted generalmente trata de buscar una persona que le dé consejo o que le ayude por lo menos a desahogarse un poco. Pero vamos a recordar en primer lugar que Job es una persona en la historia bíblica que tenía mucho temor por lo que hacían sus hijos. Y la Biblia dice que en sus pensamientos, cuando Job oraba, la motivación de Job no era solamente: Dios, tú eres digno de honra, tú eres digno de exaltación, te necesito, te amo, sino que la Biblia nos permite entrever, como chismosear un poco, la oración que salía del corazón de Job. Y él decía: bueno, yo voy a ofrecer un sacrificio, no sea pues que mis hijos de pronto estén cometiendo pecados. Yo ofrezco este sacrificio, ofrezco esta ofrenda a Dios, pero yo lo hago no solo porque Él es digno de alabanza, sino porque ¿qué tal que estos muchachos estén por allá haciendo de las suyas? Entonces su oración para comprar el favor de Dios era: Señor, guarda a mis hijos. Y yo creo que esa es una oración que solo los que han tenido hijos conocen. Aquellos que aman a Dios y tienen hijos saben lo complicado que es, por ejemplo, alejarse de ellos, sentir que ellos están pasando por algo difícil. Qué difícil, qué tremendo debe ser ver llorar un hijo. Si uno como hijo, uno que no es tan considerado, uno ve que los papás están llorando y uno como pone, uno como que se le compunge el corazón. Todavía no quisiera sentir
la oración que a veces los padres elevan por la incertidumbre de sus hijos. Pero la conversación que ellos tenían a Job lo dejaban preocupado. Yo le pregunto, después de que sus papás hablan con usted, ¿qué tipo de oraciones creen que sus papás le elevan a Dios? Yo le pregunto, ¿usted después de hablar con sus hijos cómo queda? ¿Tranquilo? Porque usted ve que su hijo va por un buen camino, como que vamos bien, como que se le ha sembrado buenos principios, como que le he dado buen ejemplo. ¿O usted después de hablar con ellos le queda la preocupación? Pues imagínese que Job oraba con mucha preocupación porque la conversación siempre le sembraba temor en su espíritu. Pero también la Biblia enseña que Job charlaba, se relacionaba con sus trabajadores. Entonces, dentro de las conversaciones con Job, la Biblia enseña que él empezó a recibir uno tras otro malos reportes. Cuando el diablo empezó a afectarle las finanzas a Job, resulta que por allá se le cayeron las casas, los ventarrones tumbaban, traían tempestades, se morían los animales y siempre quedaba uno solo vivo. Y corriendo llegaba donde Job y le decía: mi señor, mire, lo que pasa es que todo el ganado que usted tenía, todos los camellos, todos los caballos, todo lo que había, se murió en un instante. Hubo temblores, se murieron sus hijos, pasó una cantidad de problemas, conflictos, tragedias, y solamente yo quedé para contar lo que pasó. Todos los otros murieron. Entonces, ¿cómo se siente uno cuando conversa con alguien y recibe malas noticias? Y le dicen a uno: mire, el reporte médico no es bueno, mire, el reporte financiero es terrible, me encontré con estos mensajes, mire, léalos, mire este chat que apareció. Si nosotros en las conversaciones que tenemos con aquellas personas que nos rodean nos enfrentamos a ese tipo de noticias, pues todo eso va sembrando en el corazón el resultado que puede ser temor, angustia, desesperación. Pero también la Biblia nos habla de que Job charlaba con su esposa. Él tenía conversaciones con su esposa. ¿Y sabe cuál es más o menos lo que deja entrever la Biblia? Que la vida familiar de Job, aunque era bueno, recto, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, la Biblia enseña que su esposa le dijo, cuando a él le pasó todas estas cosas, ella le dijo, mire, mijo, usted todavía tratando de hacer el bien con todo lo que le está pasando, y usted sigue dizque alabando a Dios, dizque agradeciendo a Dios, con la piel hecha a pedazos, con tantas enfermedades. Mire que sus finanzas no levantan. Encima de todo, nuestros hijos ya no están con nosotros. Y le dice a aquella mujer: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Como quien dice, miren ese consejo. Esta mujer le dijo: ya, mijo, acabe con tanto sufrimiento, casi que quítese la vida. Casi que su esposa le dice: usted ya no luche más, no siga adelante, porque el sufrimiento es demasiado fuerte. Pero esa conversación nos revela que usted puede ser una persona temerosa de Dios, y aún así en su hogar, en su casa o con su familia, tener conversaciones que pueden ser destructivas. Incluso en el seno de su hogar, la acusación, encima de todo los problemas que hay, la falta de entendimiento, viene no una voz de apoyo, una voz de aliento de quien dijo en un altar delante de Dios: estoy para amarte, para servirte, para acompañarte, voy a ser tu compañera de vida. Y uno no recibe eso, sino que recibe señalamientos, acusación, hasta palabras de maldición. También eso pueden ser conversaciones destructivas. Pero no obstante, la Biblia nos enseña que también Job tuvo una conversación con unos amigos. Llegaron 3 personas que conocían a Job de antes, de todas sus tragedias,
y se sentaron con él. Y dice la Biblia que ellos se sentaron mientras Job lo único que hacía era llorar en silencio por toda la tragedia, por todo lo que había pasado. Y de pronto empieza Job a decir unas palabras crueles acerca del sufrimiento humano. Empieza a decir: yo no debía haber nacido. Fue el primer creyente que estuvo a favor del aborto, porque dijo: mejor dicho, mi mamá debió abortarme, mi mamá debió haberme quitado la vida, yo debí ni siquiera haber respirado, porque ¿para qué? Si la vida es así de difícil. Y llegan tres amigos a conversar con él. Y uno esperaría que los amigos tuvieran compasión de uno, ¿no? Uno esperaría que la persona que le va a aconsejar, que quien te va a ayudar, se acerque y te diga: mira, de esta vamos a salir, no te preocupes. Pero ¿qué hicieron los amigos de Job en esa conversación? Empezaron a señalarlo y apareció ese espíritu como de Caifás, como que eso debe ser por algo le pasó. Y no ha de faltar la persona que se las da de religiosa y empieza a decirle: eso a usted le está pasando por esto y por esto. Y empezaron estos tres amigos a señalarlo, a acusarlo, a decirle: es que usted es malo, es que usted es un pecador, es que usted está atravesando eso porque usted es un sinvergüenza, porque usted, mejor dicho, usted no ayudaba a los pobres. Pero la Biblia nos enseña que efectivamente Job sí era una persona recta, sí era una persona apartada del mal, temerosa de Dios. Pero esa conversación, el peor momento, a Job lo oprimió aún más, porque hay personas que yo no sé qué morbo hay en su corazón, pero siempre ponen el dedo en la llaga, sal en la herida. Y a veces uno conoce personas completamente faltas de empatía, completamente faltas de misericordia, que parece que nunca hubieran atravesado nada difícil. Y entonces alguien de la iglesia se enferma y dice: eso algún pecado oculto deberá tener. Eso fue que algo le pasó. Se le perdió un dinero, le robaron, le salió mal un negocio, e inmediatamente, como le sucedió a Job, a veces personas vienen con señalamientos y con acusaciones, porque hay conversaciones que parecen repletas de buenas intenciones, pero que lo que traen es señalamiento y es acusación, que siempre destruye, que siempre complica las cosas. Sin embargo, usted va a encontrar también en el relato bíblico que Job no solamente habló con estos tres hombres, sino que llegó otra persona. Y este era un muchacho, era un hombre joven que esperó todo el tiempo que todos elevaran discursos, y este muchacho habla de parte de Dios. Entonces la conversación de Job primero fue con sus hijos, también fue con su mujer, luego fue con sus sirvientes, luego fue con esos tres amigos, pero también empezó a charlar con un muchacho que le empezó a decir: mire, usted tiene que buscar a Dios, usted métase con Dios, nadie está por encima de Dios. Y empezó un hombre de Dios a hablarle a otro hombre de Dios que busque a Dios. Y la Biblia enseña que Job no encontraba reposo. Y Job dijo lo que nosotros muchas veces decimos en los momentos de angustia, y es: yo quisiera hablar con Dios mismo. Yo quisiera no tener intermediarios y tener una conversación que no fuera destructiva. Una conversación de alguien que me entienda y que, entre otras cosas, me creó, me diseñó. Y si alguien conoce el corazón, es efectivamente aquel que lo creó y aquel que es el único que lo puede redimir, que es Dios. Y dice él: ¿cómo hiciera yo? Si una persona, dice Job, pelea con un hombre, pues otro hombre puede meterse en la mitad e interceder. Pero mi problema es con Dios. ¿Quién me diera a mí? Necesito hablar con Dios. Y es esa necesidad de quitar de en medio toda religiosidad, quitar de en medio todo intermediario, porque no falta el sinvergüenza. Como Jesús dijo: yo soy el camino, por allá un sinvergüenza dijo: pero yo soy el peaje, ¿sí? Pero todos queremos ¿qué? Todos anhelamos encontrarnos personalmente con Dios. Por eso a mí me gustan mucho las iglesias
donde el pastor es la figura más pequeña y como mínimo es exactamente igual a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque nuestros ojos deben estar siempre puestos en Jesús, siempre centrados en Jesús. El mejor ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Resulta que Saulo se llamaba, antes de llamarse Paulo, Saulo, la palabra Saulo significa grande, significa importante, relevante. Y entonces imagínese uno llamarse importante. Don Importante, ¿cómo está usted? Siga. Don Importante, adelante. Eso es como uno llamarse Linda. Creo que llamarse Linda tiene que ser una presión muy tremenda, porque imagínese uno llamarse Linda y que de pronto pues como que no le dé la talla. ¿Usted conoce a alguien que se llame Linda? ¿Sí? ¿Hay alguna Linda aquí? ¿O puedo seguir? Bueno, vamos a montarse la Linda. Imagínese llamarse no, mentira, dejémosla quieta. Pero es una presión muy grande llamarse Saulo, el grande, el importante. Y la Biblia menciona que él se hizo a sí mismo grande, tratando de cumplir toda la ley de Dios. Y entonces él se volvió la persona más estricta de su religión y se dijo a sí mismo: voy a hacerlo todo bien, no solo para caerle bien a Dios, sino para poder decir a los demás lo que tienen que hacer. Y Saulo se creyó el cuento de que se llamaba el importante hasta que se encontró con Jesús. Y cuando se estrella frente a frente con la maravillosa presencia de Jesucristo, el Señor lo transforma de tal manera que todo ese orgullo religioso, que toda la vanidad de sentirse superior, fue derribada y él cae al piso, queda ciego y Jesús le transforma la vida para siempre. Y Saulo es aquel que escribió en la escritura, dice aquel versículo: porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces se cambió el nombre. Ya no se llamaba Saulo con S, sino que ahora se llama Paulo con P. Y la palabra Paulo significa pequeño, significa poquito, significante. Es casi un diminutivo en el griego, la palabra Paulus, de donde vienen palabras como paulatinamente, etcétera. Significa pequeño, significa humilde. ¿Por qué? Porque se enfrentó a Dios mismo. La Biblia describe en el libro de Job que de pronto vino un torbellino de viento y sopló un torbellino y se le apareció, y dice que salían relámpagos, truenos, rayos y centellas. Y la Biblia describe que dentro de ese torbellino empezó a hablarle Dios mismo. Y el Señor le dijo unas palabras que no se las voy a spoilear. Usted las puede leer en los últimos 4, 5 capítulos de la Biblia. Y es algo muy tremendo, porque Dios mismo le responde, Dios mismo se le acerca. ¿Y sabe cuál es el resultado de haber hablado con Dios? En medio de su dolor, en medio de su aflicción, no se encontró a nadie que lo señalara y lo acusara, nadie que pusiera el dedo en la llaga, no se encontró con alguien igual a él que no pudiera ayudarle, sino que después de que él habla con Dios, Job dice estas palabras: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Por lo tanto, dice él, pongo mi mano sobre mi boca y enmudezco, me quedo callado, como diciendo: ahora que te conozco a ti, Dios, toda aquella expresión de dolor, de sufrimiento, de autoconmiseración, de baja autoestima, de culpar a otros, de echarle la culpa a cualquier otra persona, se vino abajo. Y aún en el peor momento, cuando una persona habla con Dios directamente y se encuentra con las palabras de Dios, pasa a un terreno de humildad, a un terreno de poder decir: yo me encontré con Dios, Él me habló y hoy entiendo quién es Él y entiendo quién soy yo, que no hay nadie que sea más bueno que Dios,
que no es posible que yo, con esta mentecita comparada con la grandeza infinita del Señor, me atreva a juzgar a Dios y decirle: Dios, ¿por qué haces esto? No, Señor, así no, no, en mi vida, Dios, tú tienes que hacer esto, esto y esto, y tienes que hacerlo en este orden, porque si no yo me estreso y mejor no creo en ti. Ni siquiera voy a volver a la iglesia. ¿Sabe Dios si usted no hace las cosas como yo digo? Pero cuando una persona habla con Dios, tiene conversaciones con el Señor, se libra de muchas aflicciones y puede entender por fin quién es el que lo restaura, porque la Biblia enseña en el último capítulo que Dios le devuelve el doble. De donde extraemos este principio: cuando hablas con Dios, el que restaura tu vida es Dios. Cuando tú hablas con los hombres llegamos hasta cierto punto, por más que haya buenas intenciones. Pero si tú tienes conversaciones con Dios mismo, es el Señor el que te enseña, el que te aclara el entendimiento, el que te muestra el propósito de cada cosa, pero también el que da respuestas, también el que restituye. La Biblia enseña que al final de la historia del libro de Job, Dios lo pone otra vez en el estado inicial, pero con la experiencia de haber aprendido y tener el doble de todas las cosas que perdió. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí la advertencia bíblica, ¿cuál es? Es a que nosotros podamos tener personas cerca de nosotros que no sean destructivas, que no traigan consejos que parecen bien intencionados, pero que en el fondo lo que encubren es mucho error. Son muchas palabras destructivas, huecas, inútiles, vanas, que traen desaliento. Pero es muy importante, como dice la Escritura, que tengamos en nuestro corazón la advertencia: ¿qué tipo de conversaciones estoy teniendo? ¿Estoy escuchando? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Quién es la persona que a mí más me da consejos? ¿Quién es la persona que a mí me formó? ¿Quién es aquella persona que yo entiendo que me puede sacar de esta situación? Pero dice la Escritura: las malas conversaciones. Ahora, la palabra que se utilizó allí en este versículo en el original griego, para donde dice no erréis, de errar, la palabra, el verbo es errar, en el griego original es la palabra planao. Y esa palabra planao se puede traducir al español, al castellano, como perderse o extraviarse. Es decir, advierte el Espíritu Santo: mira, ten cuidado, porque tus amigos, porque tus vecinos, porque tus consejeros pueden hacer que entres en una temporada planao, en una temporada de error, de tomar decisiones que te puedan llevar a extraviarte o a perderte. Yo le pregunto: ¿hay algún área de su vida en la que usted sienta que está perdido? ¿Hay algún área de su vida, de su familia, de sus finanzas, con sus hijos, en su trabajo, en la que usted se sienta extraviado? Como que no sabe qué hacer, como que no sabe por dónde coger. Pues la Escritura nos advierte que muchas veces llegar a ese estado tiene que ver con las personas con las que nosotros hemos hablado, conversado. Pero también la palabra que en ese versículo se tradujo como conversación es la palabra griega homilía, de donde viene cuando dice vamos a celebrar la homilía, ¿sí? Pues la palabra original homilía significa
asociación de personas, comunión o alguien que te acompaña. ¿Sabe qué está advirtiendo la escritura cuando dice: pilas, no cometan errores, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Lo que está diciendo es las malas compañías. Las personas que tú dejas que influyan en tu corazón pueden, esas asociaciones, esa comunión, esa compañía puede hacer que te corrompas, que venga una corrupción, una degradación, una erosión de tu carácter. La palabra corromper, que ahí se escribió en ese versículo, es la palabra en el griego teiro, que significa dañar, destruir, pervertir o hacer que se aparte. Mire, si usted frecuenta personas que siempre están viendo el lado negativo de las cosas y usted permite que esas palabras permeen a su corazón, a su carácter, usted va a ver cómo eso poco a poco le erosiona, le deteriora su espíritu. Pero si usted se acerca a personas de fe, personas que tengan fe, que tengan en su corazón a Dios, si usted tiene amigas en el trabajo, compañeros, familiares que le puedan hablar la palabra de Dios y que puedan tener al menos un consejo sabio frente a cualquier situación, pues usted se puede librar, conforme a lo que enseña la Escritura, de cometer muchos errores. La Biblia nos enseña que la tentación y el pecado se introdujeron con palabras. Si ustedes recuerdan la escena, está Edén. Y en el Edén el Señor camina libremente y están Adán y Eva y ellos tienen un compañerismo. Pero viene la serpiente. Cuando Adán y Eva hablan con la serpiente, ¿cuál fue el resultado? Vino la tentación, vino el pecado. Pero me llama mucho la atención lo que Dios le dice a Adán. Le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque Adán le dice: escuché tu voz en el huerto y me escondí, porque como estoy desnudo. Y entonces es como cuando un niño anda para arriba y para abajo desnudo en la casa, y como es inocente, pues uno no le ve la malicia. Pero de pronto alguien le dice: ¿usted qué hace por ahí? Póngase ropa, vístase bien. ¿Sí? ¿Cómo va a salir allá con el ombligo y con las nalgas al aire por allá donde los vecinos? Hágame el favor y se me viste. Pues resulta que en este momento de la historia, cuando se introdujo el pecado, cuando se introdujo la tentación, fue el enemigo, fue Satanás quien efectivamente obró para traer el pecado en la humanidad. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 versículos 4 y 5 enseñan así: miren también las naves, o sea, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí está comparando las conversaciones, la lengua, el poder hablar en un barco. Es como un barco que tiene un timón muy pequeño, y ese timón, como en el Titanic, puede hacer que un gran proyecto, puede hacer que una familia entera, por malas palabras, por malas conversaciones, se desvíen y se choquen contra bloques de hielo, y usted empieza a ver con bastante dolor cómo se hunde la familia, usted empieza a ver cómo se hunden las finanzas. Y eso es porque muchas veces no dirigimos, no controlamos las conversaciones que nosotros tenemos. Y también dice, la lengua
es como un pequeño fuego que puede quemar un grande bosque. Es como un incendio forestal lo que nos advierte. Y usted puede decidir qué es lo que va a quemar. Si usted mete en su bosque palabras que lo lleven a un desenfreno, si sus conversaciones solo tienen que ver con el placer momentáneo, si sus conversaciones son livianas, son superficiales, o con quién te relacionas puede hacer que tu vida tome un rumbo diferente y que marque también la diferencia para tu casa. Santiago capítulo 3, versos 7 al 10 continúa diciendo la escritura: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, pero con ella también, ¿qué hacemos? Maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. Y advierte algo muy bonito en la escritura, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de las conversaciones. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Marcos capítulo 7, versos 21 al 23, dice Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mire lo curioso de este versículo. ¿Usted sabe de dónde vienen todos los reportes de los robos? Cuando usted escucha cualquier escala de desfalco, sea a nivel del gobierno o sea en la esquina, el tipo que agarraron en la moto, mire, la palabra de Dios enseña que ese tipo de actividades tienen un origen y son las conversaciones que hemos recibido, los compañeros que nosotros aceptamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice Efesios 4, 29 al 30: ninguna palabra corrompida salga de su boca. Mire, este consejo es muy sencillo, pero así como es de fácil y de práctico, así de difícil muchas veces de seguir, porque como lo veíamos ahorita, es muy difícil domar la lengua. Es muy difícil ponerle uno freno exactamente a lo que quisiera decir, a cómo quisiera relacionarse, pero enseña: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen pues el Espíritu Santo de Dios. Vamos a terminar con 4 consejos muy sencillos, pero que tienen que ver cómo nosotros, por las conversaciones, por nuestra compañía, por las personas que vamos a dejar que nos influencien, pueden marcar en nosotros un antes y un después. En primer lugar, el primer consejo es: tenga conversaciones edificantes. Desarrolle conversaciones, grupos de amigos, grupos familiares, que no siempre sea lo mismo, que no siempre tenga que ver con un evento social de reírse y de pasarla bien, porque eso, digamos, tiene su espacio. Pero también te digo de parte del Señor: desarrolla conversaciones que sean edificantes.
La palabra edificante, digamos, ya nos trae una imagen, ¿cierto? Y es la idea de construir, es la idea de levantar un edificio. Y mire, las palabras edificantes tienen que ver con ladrillo a ladrillo, día tras día, ir sumando. Si usted se ama a usted mismo, si usted es una persona que se ama, que usted quiere un mejor futuro, usted quiere disfrutar la vida, dice Pedro, como lo veíamos hace 8 días, dice: refrene su lengua del mal, tenga conversaciones edificantes que sumen a otros. Cuando Dios le permita a usted la posibilidad de estar delante de alguien destruido, cuando usted esté delante de alguien que la vida y la muerte parece que lo atravesaron, cuando usted tenga la oportunidad de estar delante de alguien que la embarró, que se la embarraron, alguien que parece que no tiene esperanza, marque la diferencia edificando a esa persona. No le pase a usted como los amigos de Job: eso yo sabía que usted le iba a pasar tarde o temprano. Porque si usted quiere marcar la diferencia, usted debe edificar palabra tras palabra, con amor, con gozo, con paciencia, sumar al proceso de otros, sumar a lo que ya le está pasando a las personas, a lo que ya está viviendo su familia, poniendo estructura, poniendo palabras que edifiquen en vez de destruir. En segundo lugar, el consejo es: permita que sus palabras sean llenas de gracia. Tenga usted palabras llenas de gracia. ¿Quién me recuerda cómo se puede definir la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un don, es una bondad inmerecida. Si usted quiere que esa bondad inmerecida salga de su corazón, salga para bendecir a otras personas, permita que sus palabras estén llenas de bondad inmerecida. Mire, yo como pastor he tenido la experiencia de conocer muchas historias de vida. He tenido la experiencia de ver jóvenes, de ver hombres, mujeres, de ver personas que Dios pone delante de mí con sus vidas completamente derribadas, destruidas, malas decisiones, consecuencias, con afectación a los hijos, con afectación a la empresa, a una cantidad de gente. Pero el Señor me enseñó algo, y es que siempre que Dios ponga delante mío alguien a quien el enemigo lo haya destruido, que yo lo llene de palabras de gracia, palabras de bondad inmerecida. Por ejemplo, tú vas a marcar la diferencia. Eso no es para inflar el ego, eso es hablar en fe. Eso no tiene que ver con la adulación, eso no tiene que ver con digamos vender humo, sino que tiene que ver con la verdad de Dios. Cuando una persona oye a Jesús, las palabras llenas de gracia es decirle: Dios está obrando en ti, de esta vas a salir. Y yo quiero decirle a ustedes hoy, de parte de Dios, en medio de las tragedias que puedas estar pasando, de esta Dios te va a sacar. Aunque hoy haya una nube gris, una sombra, haya un extravío, no sabes cómo salir, si viniste hoy a escuchar palabra de Dios, te digo de parte del que vive para siempre: este no es el fin, hay mucho más. De esta tu familia va a salir y tú vas a ser agente de cambio. De esta situación por la que están pasando tus finanzas, Dios te va a sacar, porque Él es todopoderoso, y cuando Él es el pastor, nada te va a faltar. Aunque todas las cosas se estén viniendo abajo, hoy, conversando con Dios, puedes marcar la diferencia y pasar de palabras de muerte, pasar de palabras de reclamar a los otros, a pasar a palabras llenas de gracia. Amén.
En tercer lugar, escoge muy bien tu compañía. Escoge muy bien con quién te relacionas. Una vez, hace ya varios años, tuve la oportunidad de recibir una clase con Rodolfo Ginás, el científico, que él se especializa en el funcionamiento del cerebro, digamos, es su campo de acción. Y este hombre dijo algo que me pareció muy interesante cuando empezó a hablar del amor a un nivel cerebral. Y él decía, mire, el amor es como cuando dos cerebros, digamos dos personas se relacionan, es como una danza. Entonces, cuando hay amor, cuando dos personas tienen no solamente la simpatía de caer bien, sino la empatía de querer ser una sola persona, ¿sí? Es como cuando hay dos personas que sí saben bailar. ¿Quiénes aquí saben bailar? Ay, tan tímidos, o sea, ¿quiénes aquí con sencillez? Pues, ¿quiénes saben bailar? ¿Y quiénes no sabemos bailar? Levante las dos manos, pero con simetría, ¿no? Todo arrítmico. No, yo no sé bailar. ¿Sí? ¿Qué se siente bailar con alguien que no sepa? Pero eso no es peor. ¿Sabe qué es peor? Bailar con alguien que sí sepa. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Es lo peor, es lo más difícil. Si los dos no saben bailar, ¿cómo es? Esto parece que tiene más ritmo una quema de pólvora, pero uno está así. Y bueno, los dos ahí algo sale, ¿cierto? Los dos que no saben bailar, algo se inventan. Y uno es feliz si no sabe bailar con alguien que tampoco sabe bailar. Pero bueno, también es mucho mejor cuando los dos saben bailar, ¿sí o no? Dígame si no, uno de los síntomas de que la relación va por buen camino son largas conversaciones. Cuando usted, sí, bueno, no, chao, compre usted eso, ya pagó eso, traiga, venga, ya se acabó la conversación. Hay algo que tal vez no está funcionando, porque como era antes, ¿quiere ser mi esposa o quiere ser mi novio? ¿Cómo era todo antes? Hable y hable y hable y hable. Por eso, escoge muy bien tu compañía. Escoge muy bien con quién te vas a mezclar. Y en último lugar, permite que tus palabras sean llenas de Cristo. Permite que la palabra de Cristo llene tu corazón. Permite que las palabras de Jesús marquen la diferencia en ti. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí enseña la Escritura lo importante que es que las palabras de Cristo habiten en usted. Yo le pregunto, ¿usted está lleno de las palabras de Jesús? Si tuviéramos la oportunidad de ver el medidor como en el celular, que le dice el porcentaje de la batería, yo le pregunto, las palabras que llenan su corazón, ¿en qué porcentaje están frente a las palabras de Jesús? ¿Usted conoce, usted ama la palabra de Jesús? ¿Usted vive las palabras de Jesús? Pues mire, aparecen también las canciones aquí. Mire lo importante que es la música que escuchamos, porque la música que escuchamos es como que alguien que sabe bailar quiere bailar conmigo. La mente de otra persona quiere relacionarse conmigo. ¿Usted se ha notado que muchas veces la música que escucha empieza a moldear su carácter? ¿Sí lo ha notado? ¿Usted se acuerda en su época más gótica, más dark, más oscura, que usted empezó a odiar a todo el mundo? Y usted se odiaba a usted mismo y se vestía de negro y las ojeras le llegaban hasta acá, ¿sí? Parecía Kung Fu Panda. ¿Sí se acuerda? Pero ¿se acuerda su época más reggaetonera? ¿Sí se acuerda su... Ay, yo veo quién se sonríe y quién no. ¿Por qué? Porque la música también va moldeando
el corazón, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sean tus palabras llenas de Jesús.